Bien, nuevamente buenas tardes para todos y vamos a continuar hoy pues con el tema que traíamos de la sesión pasada en referencia al análisis en el dominio de la frecuencia. Entonces, si me permiten, aquí quedamos. Básicamente pues justo cuando terminó la clase estaba a punto de introducir unas propiedades que son útiles en muchos casos eh, a la hora de analizar señales o simplemente pues en el ámbito práctico para poder entender un resultado o para ahorrarme cálculos. Esta propiedad la mencioné en la clase pasada, se llama simetría hermitiana. Y miren que arrancamos, ¿cierto? El punto de partida para esta propiedad es que la señal que estoy estudiando es real. Alguien preguntaba eh, sobre casos pues, de señales complejas, ¿cierto? Para el tema de análisis. Y la verdad, pues yo no podría responder, pues no conozco señales de naturaleza compleja en el mundo práctico, en el ámbito práctico. Entonces, la idea es que si yo arranco de una señal real, estamos hablando de transformada, ¿no? Es decir, de variable continua en la frecuencia, para que lo tengan en cuenta, pero todo lo que se va a mencionar aquí aplica para series también. Ya creo que está claro para todos que la serie es solamente una versión discreta, si quieren verlo así, de la transformada, ¿sí? Una versión discretizada de la transformada. Entonces, para la transformada de Fourier de una señal real tenemos esta propiedad. Básicamente, la información que está en el lado negativo de las frecuencias corresponde a la información que ya conozco de pronto en el lado positivo, pero conjugada. Eso es lo que significa la simetría hermitiana. No es una simetría total, ¿sí? Porque si uno analiza como es común y ustedes de pronto ya lo han visto, lo saben, ¿cierto? Las transformadas en general tienen valores complejos. Entonces, si uno analiza en términos de magnitud y ángulo esa transformada, repito, es una condición normal analizar eh, las propiedades de un sistema, de una señal en términos de su magnitud y de su ángulo en el dominio de la frecuencia, de su fase, que llaman también. Entonces, si uno analiza eso, pues la magnitud sí sería la misma, ¿no? Porque pues un número complejo y su conjugado tienen la misma magnitud, pero la fase sería antisimétrica. O sea, la fase en un lado, a un lado del origen, digamos, es el negativo de la fase al otro lado. Entonces, esta es la característica de simetría hermitiana. Por aquí es que uno de pronto puede no considerar, por ejemplo, toda la FFT. La FFT, como discutíamos de pronto la vez pasada, llega hasta cierto punto, ¿cierto? De 0 hasta 1 medio, tiene los componentes como son y no hay que hacer nada más, pero de 1 medio hasta 1, repito, fue la discusión que se dio el miércoles en clase, de 1 medio hasta 1, pues ya estamos viendo componentes alias. Y usted podría simplemente descartar dichos componentes alias, no pararle bola a eso y, claro, con esta información de la simetría hermitiana ya tiene usted claridad en lo referente a cómo se comporta la transformada de la señal que está estudiando en el lado negativo de las frecuencias. Aquí está clarito, ¿no? La magnitud es lo mismo, pero la fase es el negativo. Bien, otra propiedad que se maneja en términos de la transformada, ¿sí? Y vuelvo y digo, y me disculpan si soy muy enfático, pues para series sería igual también, es la linealidad. Entonces, si usted conoce las transformadas individuales de x1 y x2, a la hora de una combinación lineal, pues simplemente puede hacer la combinación de las transformadas como tal, ¿sí? Ponga, por ejemplo, una señal de interés y un ruido que se le filtró, ¿sí? Conociendo las transformadas individuales, uno podría inferir cómo separar esa información, ¿no? Y de hecho, los métodos de filtrado están en cierta forma basados en esta propiedad. Y cuando uno filtra una señal, está retirando parte de la información que ha sido agregada a la señal en este sistema o en esta transformada, pues que uno asume que es lineal. Aquí hay una propiedad que tiene cierto interés en el sentido de qué afecta, digamos, un desplazamiento en el tiempo a la hora del cálculo de la transformada. Esto es bien importante y a partir de aquí surge un ejemplo, ¿sí? Básicamente, nuevamente, volvemos a partir de la transformada en el dominio del tiempo, ¿cierto? Para x de n, pues la transformada es x de omega, variable continua en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué pasa con xn menos k? Es decir, la misma versión de la señal que tenía, pero desplazada o atrasada, en este caso, si k es positivo,
atrasada en este caso K posiciones o K muestras en el dominio del tiempo. Básicamente lo único que pasa es que se genera este factor aquí, que yo no sé si ustedes recuerdan, este factor exponencial complejo que está aquí tiene magnitud 1. O sea que finalmente la transformada no se ve afectada en magnitud, pero sí en fase. Este término que aparece aquí por efecto del desplazamiento en el tiempo del atraso es un término que afecta exclusivamente la fase. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y eso en la práctica qué? O sea, ¿cómo se ve o qué utilidad puede tener esto? Pues justamente como ejemplo traigo un tema de un diseño de un filtro, ¿no? Yo ya había presentado este filtro, el filtro Zinc. Básicamente está dado por esa expresión que ustedes ven allí, Hn es igual a 2FC por Zinc, 2FCN. Con este soporte, ¿no? Así le llaman los matemáticos. El soporte va de menos infinito a infinito, lo que quiere decir que este sistema es un sistema IR. En el sentido, pues esta es la respuesta al impulso, ¿cierto? Le hemos llamado todo el tiempo a la respuesta al impulso, la llamamos H, ¿sí? Al sistema yo lo alimenté con un impulso y la respuesta que se obtuvo, ¿cierto? En un experimento hipotético es esta. ¿Listo? Entonces es ir porque básicamente la longitud de esa respuesta es infinita en longitud. Este sistema responde indefinidamente ante una entrada de impulso. La respuesta no termina nunca. Aparte de ser ir, ¿cierto? Y de tener longitud infinita, este sistema tiene un segundo problema que creo que ya lo comentamos en este curso, en referencia a la causalidad. No sé si alguien me ayuda allí, ya lo hablamos. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que es anticausal, profe. Perfecto. Sí, Alay. La idea era, yo no sé si recuerdan, pues que era una prueba muy simple. La forma de determinar si un sistema dado por su respuesta al impulso es o no es causal es imaginarse que el impulso, o sea, normalmente el impulso, pues como lo manejamos, aparece en tiempo cero. ¿Sí? El impulso en tiempos negativos vale cero. Es más, después de cero también vale cero, ¿sí? Y la excitación, ¿cierto? El estímulo que yo le hago al sistema para ver su respuesta al impulso aparece y es la única muestra que se ve en tiempo cero. ¿Sí? Pero si el impulso aparece en tiempo cero, pero tenemos una respuesta que existe para n negativos, como se puede ver aquí, eso querría decir que aun cuando el impulso no ha sido aplicado, ya el sistema viene respondiendo desde tiempos anteriores. ¿Sí? Entonces, la pruebita que hemos hablado todo el tiempo, ¿cierto? La pruebita de causalidad es que, disculpan ahí el pulso, si uno evalúa la respuesta al impulso en tiempo negativo, esa respuesta debería ser cero. Eso me garantiza la causalidad. ¿Sí? Se puso en una forma más rigurosa en algún momento, pues aquí en clase, pero básicamente ese es el resumen de eso, ¿no? Si uno quiere que un sistema sea causal, debe garantizar que la respuesta al impulso sea nula para tiempos negativos, porque el impulso apenas aparece en cero, o sea que yo esperaría respuesta causal de ahí en adelante, de tiempo cero para adelante. Bien, entonces yo lo que he hecho aquí es básicamente montar ese filtro, ¿cierto? Pintar su espectro para que lo veamos y básicamente lo que tenemos es esto. Les cuento una cosa, en su formulación inicial, creo que ya la había traído aquí a la clase, en su formulación inicial, si usted le saca el espectro o la transformada, mejor, usted le saca la transformada a esta señal que tenemos aquí, que corresponde a la respuesta al impulso de un filtro hipotético que vamos a trabajar, ¿sí? La transformada de esta señal es real. Es raro estos casos, ¿cierto? Para que eso se dé, tiene que haber una simetría. Justamente el zinc tiene simetría par, pero eso ocurre, ¿sí? Por ser el zinc una señal con simetría par, yo saco la transformada y me da real, no tiene parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, usando este código, como les digo, el código que aparecía acá, yo grafiqué, ¿cierto? ¿Cómo es la respuesta? Observen, por ejemplo, cómo me ahorré la mitad del gráfico, pues probablemente aquí hay los términos alias que mencionaba ahorita, o de pronto alguien más riguroso diría, pues pintemos también el lado negativo de las frecuencias, aunque yo sé que magnitud, pues básicamente eso es lo mismo, ¿sí? E imagínese, aunque yo aquí saque magnitud, pues que esta respuesta que estamos pintando aquí es real. ¿Listo? Es real. Se supone que esto es un filtro ideal. Sin embargo, por una discusión que tuvimos, por ejemplo, el miércoles, ya se sabe pues que en este caso yo restringí, en el código lo dice,
ese código se los compartí ya, si no recuerdo mal. En el código dice que vamos a tomar un subconjunto de la respuesta, ¿no? Un subconjunto finito, o vamos a definir un soporte finito para la respuesta sync. La respuesta sync, ya lo dije, tiene soporte infinito, se va de menos infinito hasta infinito, existe para todos los tiempos. En este caso vamos a manejar un soporte de 41 muestras, desde menos 20 hasta 20. Claro, teniendo en cuenta la de la mitad que es el 0, eso da 41. Y claro, al hacer ese recorte de 41 muestras sobre un soporte que era infinito, pues aparecen estas oscilaciones de Gibbs, que son básicamente una distorsión asociada al proceso de aproximación que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que quiero que miren? Pues a pesar de haber recortado, ¿sí? A pesar de haber recortado, sigue habiendo aquí muestras que no satisfacen la condición de causalidad. Y no puedo ser tan olímpico como llevar esas muestras a cero, porque de hecho hay algunas que son importantes en magnitud, ¿sí? Algunas de estas muestras son de magnitud apreciable. No podría yo decir despreciémoslas y ya, porque ya me va a cambiar demasiado la respuesta del filtro. Todo esto va orientado, y creo que ya leyeron el título, todo está orientado a una metodología de diseño que aproxima filtros ideales. Listo. Entonces, si quieren, resumiendo, pues el carretazo que acabo de echar, este filtro originalmente tenía dos problemas: la longitud infinita, porque a la hora de hacer una convolución eso pues no me sirve, y el segundo problema es que no es causal. Resolvimos uno recortando el filtro, pero sigue habiendo el problema aquí de la causalidad, porque todas estas muestras, le repito, no me sirven en esta posición en el tiempo, ¿no? Debería ser cero la respuesta para tiempos negativos, tal y como puse cierto escrito en la diapositiva anterior. Alguien ya dio con una solución, la propuso la clase pasada. No sé si me recuerda a esa persona u otro, ¿cierto? ¿Qué se podría hacer en este caso? No puedo ver en este momento quién va a contestar. Si alguien levanta la mano, simplemente habla y ya. ¿Listo? Yo, profe, le propuse como correrla en el tiempo para que no tuviese tiempos negativos. Es decir, atrasar la señal, Claro, en este caso. exactamente. HDN en este momento está empezando en tiempo menos 20. ¿Sí? En tiempo menos 20 es el momento en el que inicia la respuesta al impulso. ¿Sí? Yo podría decir simplemente, vamos a tomar H. Uy, perdón. Aquí se me fue una línea recta ahí. H atrasado 20 posiciones. ¿Sí? Vamos a tomar como filtro no HDN, sino HDN menos 20. De tal manera que este tiempo empiece a coincidir con tiempo cero. Es más gráfico, ¿cierto? Más descriptivo, simplemente decir que vamos a correr esto en el tiempo, ¿cierto? Vamos a desplazar o a cambiar la variable de tiempo para que el tiempo cero coincida exactamente con el inicio de la señal. ¿Listo? Pero lo puede manejar de esta manera. Inmediatamente usted hace eso, pierde la simetría que tenía originalmente la señal y ya la fase deja de ser cero. ¿Sí? Vuelvo y les digo, como estaba originalmente el filtro, por ser simétrico, su transformada es completamente real, pero usted ya dañó esa simetría moviendo esto para este lado. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el efecto de eso, pero antes pues voy a mostrarles ahí como manera de comparación qué pasa cuando yo manejo diferentes órdenes aquí para la aproximación. En este caso tomé 41 muestras, luego tomo 61, luego tomo 101 muestras y observen que cada vez que yo incremento más, o en otras palabras, aproximo más la cantidad de muestras a infinito, como que se va mejorando la calidad aquí en la aproximación en términos pues de lo que originalmente decíamos que esto supuestamente es un filtro ideal, ¿no? Pues claro, si por ejemplo tomase 1.000.001 muestras, muy probablemente eso ya sería mucho más parecido a la respuesta ideal que estamos esperando. ¿Listo? Entonces, yo voy a volverme acá un momentito, observen esto, ¿no? Acabo de desplazar la señal y la propiedad originalmente dice que si yo desplazo una señal en el tiempo, me aparece este término. ¿Sí? En el ejemplo de diseño que estamos abordando en este momento, ¿sí? La transformada de entrada era real. ¿Sí? Pero este término que acabo de meter a las malas, ¿sí? Artificialmente apareció este término como consecuencia de este desplazamiento que hay aquí en el tiempo. Digamos que aquí hay una relación, ¿cierto? Una causa y un efecto.
moví la señal en el tiempo, ahí mismo aparece esa exponencial compleja. Este término lo que va a hacer es meter una fase de comportamiento lineal a esta señal que estaba pues real, ¿sí? Ya deja de ser una señal real, obviamente metiendo esa exponencial compleja, se convierte en una función compleja también, toda ella, ¿sí? Donde la magnitud o la parte real es esto y aquí tenemos es un comportamiento de fase. Entonces, a la hora de ver los resultados de la simulación, en el dominio de la frecuencia, para fase, pues vemos este comportamiento. Listo. Esta fase, originalmente, repito otra vez, esta fase originalmente era 0, ¿sí? Porque la transformada era real, pero luego pues de este problema que tuvimos y que hubo que mover la señal en el dominio del tiempo, me aparece un comportamiento lineal aquí. Listo. Observen la pendiente de esa fase que se introduce ahí. No lo dije, ¿cierto? Pero aquí está clarito. Básicamente la pendiente es lo que acompaña la J aquí, en esta exponencial, menos W por K. ¿Sí? Observen la pendiente y verán que en la medida en que yo tomo más muestras para esa aproximación del filtro ideal, me toca desplazar más la señal, ¿sí? En este caso serían 20, en este caso serían 30 y en este caso serían 50 muestras para poder que quede causal, ¿cierto? La respuesta. Y si yo comparo acá un poco la pendiente, veo que esa variación de pendiente es proporcional al desfase que yo maneje aquí, ¿sí? Échenle ojo, por ejemplo, a este eje, pues las magnitudes que se manejan acá, ¿sí? Pues aquí tenemos un desfase de 20 originalmente, luego un desfase de 30 y luego un desfase de 50. Y miren cómo la pendiente que se genera para esa respuesta del filtro es mucho mayor en la medida en que yo desfaso más y más la señal. Había un meme en esta presentación, no sé si lo vieron, y es una cosa muy común en la práctica. Mucha gente se concentra meramente en este gráfico, e ignora el tema de la fase, ¿sí? Este tema de la fase, en general, no se le pone mucho cuidado, pero tenemos digamos, una herramienta ahí para anticipar o predecir lo que ocurre con el sistema en función de su fase, ¿sí? Hay una definición, creo que va a aparecer acá en esta diapositiva, que se llama retardo de grupo, que tiene que ver con qué tan lento es el sistema para responder ante un estímulo. Y justamente ese asunto del retardo de grupo tiene que ver con un estudio que se le hace a la fase del sistema que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, aquí está la definición de retardo de grupo, ¿sí? Básicamente, el retardo de grupo es la derivada, perdón, menos la derivada de la fase de mi respuesta. La fase de la respuesta sería este ángulo de HF, ¿sí? Menos la derivada de esta fase con respecto a omega. Esta es la definición de retardo de grupo. También se define el retardo de grupo en términos de señales analógicas, es básicamente la misma. Se hace un diagrama de Bode, por ejemplo, para una señal analógica. El retardo de grupo es la derivada de la fase o del ángulo en función de la frecuencia angular, ¿sí? Y el significado físico del retardo de grupo es, por ejemplo, si yo me ubico en una frecuencia determinada, esta fase no tiene por qué ser lineal o tener la misma pendiente en todos los puntos, pero en este caso sí lo tiene. De hecho, eso es una ventaja, ahorita lo hablamos, ¿sí? Pero la idea es que yo me ubico acá, en este valor de frecuencia, calculo el retardo de grupo asociado a esa frecuencia particular, ¿sí? Y eso básicamente me dice cuántas muestras se va a retardar la salida con respecto a la entrada, cuál es el delay, ¿sí? Qué tan lento se hace el sistema para responder cuando aparece un estímulo a esa frecuencia para responder y poner la salida en régimen permanente. Ahí hay un montón de información. Entonces voy a parar un momentito, ¿sí? No sé si alguien quiera formular una pregunta, pero este concepto de retardo de grupo es súper importante y más adelante vamos a volverlo a usar, ¿sí? Porque no siempre, repito, la fase es lineal. En este caso particular, sí. En este caso particular, sí, por esa exponencial. Esa es la única fase que estamos metiendo al sistema. Y ya vieron que el exponente era menos omega k por j, ¿sí? Quite la j, ese es el comportamiento de la fase. Menos omega k es esta recta que tenemos aquí. Y entonces, claro, eso es una recta con intercepto cero, ¿cierto? Y la pendiente es omega por k, menos omega por k. Aquí el retardo de grupo es constante. Pero hay fases y, repito, vamos a ver ejemplos en los que la fase se comporta distinto para diferentes frecuencias. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Profe, ¿me puede Sí. repetir
la definición del retardo de grupo, por favor. Dos definiciones. La formal o, digamos, por el lado teórico, que es el retardo de grupo es la pendiente de la respuesta de fase, ¿sí? Con respecto a la frecuencia, véala acá, o la derivada, ¿cierto? De la respuesta de fase de la transformada de una señal con respecto a la frecuencia angular, ¿sí? Esa es la definición, digamos, formal. Es una pendiente en este gráfico de fase, ¿sí? O de ángulo. Y la otra definición es una definición ya más de la práctica, ¿no? El retardo de grupo en cierto punto de frecuencia corresponde justamente al retardo, al delay que genera la señal que atraviese el sistema a esa frecuencia. ¿Y qué tanto se demora el sistema en responder a una señal de esta frecuencia y entrar en régimen permanente? ¿Sí? ¿A qué velocidad responde el sistema en este punto particular de frecuencia? Si el retardo de grupo cambiara, pues no es este el caso, pero si hubiera retardos de grupo diferenciados, sería diferente evaluar en un punto como estos por aquí en baja frecuencia que en este de por acá. Y a lo mejor el sistema responde más rápido para altas frecuencias o para bajas frecuencias. O sea, esa es la información que yo puedo extraer de la fase. Listo. Y hay un fenómeno que estudian mucho los físicos que se llama dispersión, en el cual el retardo de grupo es muy diferenciado. Si yo aplico una señal a cierta frecuencia, el retardo de grupo es 1. Para otras frecuencias, el retardo de grupo es distinto. Va variando en términos pues, de la frecuencia que estimula el sistema. Entonces, cuando usted de pronto tiene una señal compuesta, la señal compuesta como que se desarma, no sé cómo explicarlo, se descompone. Una señal que tiene varias dinámicas, como el sistema está respondiendo a diferentes velocidades para diferentes frecuencias, entonces usted va a ver en la respuesta que, primero respondió tal señal y luego tal otra frecuencia y tal otra dinámica, ¿sí? Se dispersa la energía en diferentes momentos del tiempo porque el sistema responde diferente ante diferentes frecuencias. ¿No? Profe, ¿sería algo parecido a lo del prisma? O sea, sí, al prisma. Sí, Cuando, sí. pues, cuando, que Sí, para cada longitud de onda hay pues un ángulo pues, sí, pero en este caso de- la diferenciación no sería en términos de ángulo, sino de qué tan rápido responde el sistema, ¿no? La dispersión sería eso, que llega una señal que tiene diferentes dinámicas, vuelvo y repito, y usted va y mira la salida, eso está descompuesto, desarmado, porque las señales responden en momentos distintos. Básicamente es eso. ¿Sí? Las señales aparecen en la salida en momentos diferentes por los retardos de grupo distintos. Habiendo dicho eso, yo pregunto, miren, hay un método de diseño que vamos a ver de filtros, corresponde al grupo FIR, ¿cierto? Al tipo de filtros FIR, se llama diseño de filtros de fase lineal. Este es un filtro de fase lineal, véalo, aquí está, la fase es lineal, como pueden ver. ¿Por qué eso es una ventaja? Es decir, hay una metodología dedicada al diseño de filtros con esta característica. ¿Quién me contesta por qué eso sería deseable? ¿Qué me dicen? Nadie. Bueno, yo contesto entonces. Un sistema con fase lineal maneja el mismo retardo para cualquier señal que le apliquen. No me dispersa la información, ¿cierto? Puede ser una baja frecuencia, puede ser una alta frecuencia. El sistema siempre responde a la misma velocidad. Ya si la fase no es lineal, es muy común en sistemas de filtros que la fase sea así como sigmoidal. Cada que aparece un polo hay un cambio de fase. La gente que estudia control sabe eso. Pues cada que hay un polo esto tiende a cambiar de fase y aparece este sigmoide aquí, pues. Y claro, entonces a mí, y de hecho viene un ejemplo en ese sentido, pues a mí no me conviene un sistema que me responda a diferentes velocidades en función de a qué frecuencia yo estimulo dicho sistema, ¿cierto? La fase lineal es una condición muy deseable. Ya para redondear el ejemplo, ¿cierto? Les muestro esta vez estos gráficos. ¿Qué me dicen del retardo de grupo? Es decir, la pendiente para cada caso. ¿Qué podemos concluir ahí? Yo mejoro la calidad de la aproximación en mi software, ¿cierto? Manejando un orden más grande, porque aproximo al infinito. De 41 paso a 61 y luego paso a 101.
Si uno mira el tema de la respuesta en magnitud, en amplitud del filtro, mejoro la calidad de la aproximación. Cada vez se parece más a un filtro ideal. ¿Y qué concluimos del segundo gráfico, el gráfico de fase? Profe, el delay es más pequeño, o sea, responde más rápido. No, señor. Porque la pendiente es más... Ah, claro, la pendiente es más grande, al contrario. Como la pendiente es más grande, entonces tenemos más delay. La pendiente en magnitud, digamos, es más grande, claro, es más negativa, ¿sí? Pero es que la definición de retardo del grupo tiene un menos adelante. Entonces, la pendiente es más negativa, ¿cierto? Con el menos adelante se hace mayor la pendiente, ¿sí? Eso significa que este filtro, por ejemplo, aproxima muy bien la característica ideal en cuanto a su magnitud, ¿no? Casi que es cuadradito, como uno esperaría que fuera la magnitud de un filtro ideal, ¿sí? Pero en términos del retardo del grupo, pues se va a demorar mucho más en llegar a su régimen permanente, ¿no? Se va a demorar mucho más en pasar el transitorio, se va a demorar mucho más en responder. Listo. En la medida en que estas pendientes sean más grandes en magnitud, pues porque siempre para sistemas causales serían pues como negativas, ¿sí? En la medida en que estas pendientes sean más pronunciadas, pues voy a tener el problema de que el sistema se hace más lento. Y esa es básicamente la interpretación que uno puede sacarle a estos diagramas de fase, ¿sí? Para eso se pueden usar. No es la única utilidad que se le puede sacar. Por ejemplo, la gente que trabaja en control seguramente han escuchado hablar del término margen de fase, ¿sí? Que está asociado al margen de ganancia también. Y hay otros estudios que uno le puede hacer a esto, pero en principio, pues para la práctica, esa es una buena forma de interpretar lo que está pasando aquí con la fase o con el ángulo pues, de una transformada de Fourier. Esa fase, si lo que estoy estudiando es un sistema, ¿cierto? Esa fase de la respuesta al impulso me está diciendo con qué velocidad está en capacidad de responder ese sistema. Listo. Pasaba en tiempos, y esto de ejemplo siempre lo pongo, pasaba en tiempos anteriores, pues que para transmisiones de eventos deportivos o discursos y cosas así, se manejaba un canal diferente para enviar video y para enviar audio, ¿sí? Y claro, el viaje por canales distintos hacía que hubiera un pequeño desfase entre el video y el audio. Y era muy común, sobre todo, por ejemplo, en eventos deportivos, en fútbol, ¿cierto? El Mundial, por ejemplo, ahorita que viene el Mundial a finales de ese año, uno veía, no sé si le pasó a alguno, porque ustedes están muy jóvenes, uno veía el gol y había un pequeño delay antes de que lo cantara el narrador. Y porque, repito, había un viaje diferente pues, de las señales. Y a ese fenómeno contribuían cosas como estas, por ejemplo, los filtros del audio, para, por ejemplo, remover el ruido del estadio, ¿cierto? La multitud gritando y todo ese cuento, los filtros tenían que ser muy buenos filtros, casi que ideales. Y claro, tratar de aproximar en lo posible un filtro ideal, mire la consecuencia que tiene en este caso. Genera un retardo de grupo muy pronunciado y eso hace pues que el audio salga al otro lado del filtro un poquito más tarde, ¿no? O sea, se demora más el filtro en responder ante ese estímulo de audio. Entonces, ya hoy en día pues la cosa no es así porque el audio viene digital, viene amarrado a las tramas de video, eso ya no se puede separar o no se separa justamente para que no haya delay. Pero en otros momentos sí fue un problema, pues que el video llegaba anticipado y el audio se demoraba un poquito más. Y parte del problema tenía que ver con este tema de los retardos que los filtros le metían a la transmisión. Voy a volver a parar, no sé si alguien de pronto quiere comentar algo más. Bien. Hay unas propiedades, por ejemplo, asociadas a invertir en el tiempo la señal, ¿sí? Básicamente, si usted invierte en el tiempo una señal, está manejando también una inversión en el dominio de la frecuencia. Ahí no hay como mucho rollo. Nosotros, por lo menos para el pregrado, algunas veces hemos hecho la experiencia de trabajar con palíndromos. Palíndromos son palabras que se leen igual al derecho y al revés, palabras o frases que se leen igual en un sentido o en sentido contrario. Anita lava latina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una experiencia de laboratorio era grabar la voz propia, ¿cierto? Con esos palíndromos, hacer este proceso de inversión en el dominio temporal, obviamente pues para reírse un poco porque pues la forma de pronunciar al revés estos palíndromos era rara, pero se cumple la propiedad de que suena la misma frase, ¿sí?
uno la ponía a sonar, pero también era interesante y era parte pues del laboratorio hacer la experiencia con el gráfico espectral, ¿no? ¿Qué le pasa a la señal en el dominio de la frecuencia? ¿Qué le pasa a la transformada? Y bueno, básicamente eso era. De hecho, aquí lo puse como un reto, ¿no? ¿Qué tal si se graba su voz, se invierte el orden y mira entonces qué le está pasando a esa señal con orden invertido en el dominio de la frecuencia? Yo les adelanto, por ejemplo, que en magnitud no hay ningún efecto por aquello de la simetría hermitiana y que los cambios que se alcanzan a ver tienen sentido, ¿sí? Los cambios que se ven es en fase. Bien, esta es una propiedad súper importante y de hecho tiene que ver mucho con el tema del desempeño a la hora de calcular convoluciones. Lo que estamos diciendo aquí en la primera parte del enunciado es que tenemos x de n con su transformada y h de n con su transformada. Lo más normal, ¿cierto? Y con esta nomenclatura o esta convención que hemos venido manejando es que tenemos un sistema cuya respuesta al impulso es h de n y tenemos una entrada de x, ¿cierto? Pues que es el estímulo que quiero simular sobre este modelo que tengo ya de un sistema. Este sistema está representado por la respuesta al impulso. Claro, si h es el sistema y x es la entrada, la forma de calcular la respuesta a la salida es hacer una convolución. Y igual a x de n convolucionado con h de n. Nosotros ya vimos un método bastante fácil de entender en el dominio del tiempo para esto, ¿cierto? Quien presentó la convolución lo explicó muy bien. Método basado en ventanas, un método enventanado. Pero creo haberles dicho, y si no lo refuerzo acá, ese método basado en ventanas y esos desplazamientos que toca hacer en el dominio de la señal para poder hacer el cálculo, digamos, de cada muestra individual de la salida o de la respuesta, ese método es bastante ineficiente. Lo que dice la propiedad es que esta convolución calculada en el dominio del tiempo es equivalente a hacer un producto en variable continua de x de omega con h de omega. ¿Sí? Y si uno lleva la propiedad un poquito más allá, pues se va a dar cuenta que la FFT podría ser este producto. Y miren lo que son las cosas. Sale más barato en términos de cálculos y de tiempo. Pasar al dominio de la frecuencia con una FFT, multiplicar allá en el dominio de la frecuencia y devolverme, ¿sí? Que hacer este cálculo de convolución en el dominio del tiempo con los métodos que ya hemos hablado, ¿sí? Esa diferencia particularmente es más notoria y es bastante grande la diferencia, varios órdenes de magnitud, en la medida en que las señales son más grandes, más largas, tienen dimensiones más altas. Lo cual es muy común en multimedia, ¿no? Si usted va a filtrar un audio, por ejemplo, un audio completo, una canción, digamos, se puede tener cientos de miles de muestras aquí en XDN para filtrar. Entonces, ahí tendríamos una gran magnitud, ¿cierto? La duración de la señal es muy alta y le aseguro, porque lo hemos probado N veces, ¿cierto? Infinidad de veces aquí en laboratorios en diferentes oportunidades, le aseguro que esa convolución con esa cantidad de miles de muestras es mucho más lenta aquí en el dominio del tiempo que en el dominio de la frecuencia. Creo que alguien levantó la manito. Alay. Sí, profe, es decir que en la medida que yo quiero aplicar un filtro más ideal, es decir, tengo que meter a más muestras, por ejemplo, al filtro que usted nos mostró ahorita, que se supone que es un filtro ideal, pero cuando lo reporto pues tengo algunos problemas, pues pierdo idealidad, ¿cierto? Pero Sí. la medida que le pongo más muestras, tengo más idealidad, pero consumo recursos de máquina. Entonces, lo ideal sería mejor pasar ese filtro al dominio de la frecuencia junto con la señal que voy a aplicarle, pues, el filtro, ¿cierto? Pues Sí. para Lo menos. que pasa, Alay, es que ahí hay una condición, ¿cierto? Y esa condición no es obvia viendo aquí las ecuaciones, pero yo se la planteo de esta manera. Piensa en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene un filtro o un PID o un controlador o lo que sea, ¿cierto? Lo tiene montado en tiempo real para tratar una señal que le va llegando de a una muestra. ¿Listo? Entonces, claro, como la señal llega de a una muestra, usted no la tiene toda a priori, sino que, repito, en tiempo real yo no conozco la señal completa, sino cada vez me va llegando una muestra más para ir completando el vector, ¿sí? Entonces, en tiempo real, lo más común es que usted termine trabajando con este método en el dominio del tiempo. Porque como le va llegando de a muestra, pues usted lo que hace es en su algoritmo de ventanado
desplaza la ventana a una posición y mete la muestra nueva. Listo. Ahora, ¿qué ha pasado? En el laboratorio, por ejemplo, yo les digo, filtren este audio completo. Entonces, claro, yo ya conozco la señal en su totalidad y me puedo pasar al dominio de la frecuencia directamente. ¿Sí? Esto se llama procesamiento fuera de línea, offline. ¿Sí? Porque es imposible hacer ese procesamiento en tiempo real. En tiempo real, esa condición de conocer la señal completa no es posible. ¿Sí? Pues en un procesamiento offline, ahí sí podría yo operar en este dominio de acá. Conociendo la señal completa, conociendo el filtro, los paso a ambos al dominio de la frecuencia, hago el producto y me devuelvo. Piensa en una imagen, hablando de multimedia, una imagen que puede tener millones de píxeles. ¿Sí? Voy a pasar un filtro por la imagen para mejorarle algún aspecto, ¿cierto? Está muy borrosa, muy difusa, le quiero mejorar el contraste, entonces meto un filtro que haga eso. Yo le digo que el comando que tiene MATLAB interno para hacer ese procesado se llama COM2, y convolución en 2 dimensiones, trabaja en este dominio. Conociendo la imagen completa y conociendo el filtro que quiero usar, los paso ambos al dominio de la frecuencia y multiplico allá. No sé, y le contesté a Lai. No, profe, muy claro, profe. Bien. De hecho, esto es un pedacito, ¿cierto? Creo que un pantallazo de la ayuda que tiene MATLAB para el tema del comando comp, ¿cierto? Esto viene del comando comp, que es el que hace convoluciones. Y ellos mismos dicen, mire, nosotros hacemos la convolución de esta manera. Le hago a X mayúscula, perdón, a la X, que es la señal que quiero convolucionar, le hago una extensión de ceros. A la Y le hago una extensión de ceros también. ¿Sí? Las paso al dominio de la frecuencia, las multiplico y le saco la inversa. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Hay una pregunta ahí que no la voy a contestar, ¿sí? Se las dejo planteada. Es esa extensión de ceros, porque hay que hacerla, para que la piensen un poquito. Pero todo tiene que ver con temas prácticos. Aquí no hay nada, pues, demasiado loco como para que no lo puedan visualizar. ¿Sí? Este tema de hacerle el zero padding a la X y a la Y tiene un motivo práctico. Ahí les dejo para que lo piensen un poquito. Si uno fuera a hacer correlaciones, ustedes saben que la correlación está definida en términos de una convolución, ya que lo último también ahí es un producto, pero a la segunda señal, si ustedes recuerdan, en el dominio del tiempo hay que invertirla, que es que voy a resolver la correlación a partir de una convolución. Y eso queda reflejado en este signo menos que tiene la variable de frecuencia aquí. Esta es la forma de hacer correlaciones en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y nuevamente, pues para señales de cierta longitud, señales largas, grandes, pues hacerlo en el dominio de la frecuencia sale más barato que hacerlo en el dominio del tiempo. Barato en términos, pues, de cálculos y de tiempo de ejecución. Hay otra propiedad que tiene que ver con la densidad espectral de energía. Y básicamente lo que dice acá, esta segunda afirmación, es que la transformada de Fourier de una autocorrelación corresponde a la densidad espectral de energía. Un gráfico de densidad espectral de energía se parece a uno que estábamos hablando la clase pasada, ¿sí? Donde básicamente la integral entre un par de límites finitos de ese gráfico de densidad espectral tiene unidades de joules. ¿Sí? Cualquier integral que usted le haga a esta SXX, esta área bajo la curva tiene unidades de joules. O sea, yo puedo calcular cuánta energía tiene la señal o cuánta energía tiene la respuesta de cierto sistema, ¿sí? Para un rango determinado de frecuencias. Es una propiedad también que es muy útil en ciertos casos, por ejemplo, en telecomunicaciones. Tenemos esta propiedad que en la práctica no se puede aplicar directamente, que es la propiedad de corrimiento en frecuencia, desplazamiento en frecuencia. Miren que tengo o parto de una señal XDN, faltaría decir que esta XDN es real, de origen, ¿sí? Voltaje, una corriente, un audio, lo que sea, y tengo su transformada. Si yo multiplico esa señal original, que era real, por una exponencial compleja, la vuelvo compleja, de hecho, ¿sí? El efecto de eso es un desplazamiento en el dominio de la frecuencia del espectro original que la señal tenía por omega sub 0 unidades de frecuencia, ¿sí? Donde omega sub 0 está puesto aquí en el exponente. El problema justamente es que yo no dispongo de una manera en la práctica, ¿cierto?, de hacer este producto. Tengo un voltaje en un laboratorio, ¿cierto?
o tengo una señal de temperatura en un proceso, o tengo almacenado en un Excel datos de unas vibraciones de un proceso también mecánico, a ver a dónde me consigo la exponencial compleja, pues qué aparato me venden a mí para producir una exponencial compleja y poderla multiplicar aquí punto a punto. Esto a nivel teórico funciona, pero en la práctica no se puede conseguir. Entonces, bueno, y hay un tema bien importante en cuanto a lo que se refiere a transmisión de señales en el espectro de radiofrecuencias, ¿sí? Es una regla empírica. La gente que trabaja con el diseño de antenas y esas cosas, pues maneja esa regla. Esa regla básicamente dice que el tamaño de la antena tendría que ser más o menos del orden de la longitud de onda que yo quiero capturar o transmitir con la antena, ¿sí? Pues ¿para qué? Para que la onda electromagnética entre en resonancia con la antenita, ¿cierto? Y se produzca una transferencia eficiente de la energía y yo capture bien la señal. Los radios de los vigilantes, ¿cierto? Los radiecitos viejos de transistor tenían una antena telescópica, o sea, una antena que cambiaba su longitud. La razón de esa antena sí era básicamente que usted pudiera ajustar el tamaño de dicha antena para que la recepción mejorara, ¿sí? Porque teníamos en el espectro de AM unas longitudes que estaban en el orden de los 20 centímetros, de 30 centímetros. Entonces, cuando el radiocito de pronto no estaba sonando bien, una de las cosas que uno podía hacer era justamente alargar o volver más cortita la antena y lograr mejorar de cierta manera pues, la calidad de la recepción. Entonces, esa regla empírica ya la mencioné, ¿cierto? Si usted quiere manejar una transmisión o una recepción eficiente en radiofrecuencia, le conviene que la longitud de la antena sea del orden de la longitud de onda de la señal que quiere transmitir. Esto a lo último, ¿qué significa, cierto? ¿Y cuál es la importancia de esa regla empírica que acabo de mencionar aquí? Que para señales en banda base, es decir, señales lentas que están cerca del 0 Hz, es prácticamente imposible hacer transmisión de radiofrecuencia. ¿Sí? Usted tiene una señal lenta, por ejemplo, como la señal de su propia voz. Eso es lento en términos de RF. ¿Sí? Hablar de kilohertz, comparado con las frecuencias que uno puede manejar en radiofrecuencia, es muy lento. Yo a los estudiantes de pregrado les pongo, por ejemplo, a calcular, bueno, póngale que vamos a transmitir una señal de 5 kilohertz. ¿De qué tamaño debería ser la antena? Y les salen la antena de kilómetros de largo. ¿Sí? Haciendo las cuentas ahí, luego ustedes si quieren verifican. Unas señales de frecuencias en el orden de kilohertz ya requieren antenas que son imposibles de construir. Entonces, esta propiedad lo que me dice es, mire, se puede desplazar esa información a una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Puesta en esa frecuencia mucho más alta, usted podría transmitir fácilmente con una antena chiquitica la información y luego aplica la propiedad al contrario para volver a traer la información a su banda base, es decir, poner la información como ella estaba originalmente. Si usted me pone menos omega 0 en esa exponencial, el efecto es el contrario acá. Entonces, esta propiedad de desplazamiento de frecuencia, aunque no se puede implementar, sí da las bases para lo que sería la transmisión inalámbrica de información. En esta propiedad están basadas las telecomunicaciones modernas. ¿Qué es lo que pasa? Pues se hace una pequeña corrección, digamos, un pequeño cambio, ¿sí? En el cual en vez de multiplicar el xdn por una exponencial compleja, se multiplica por un coseno, que en telecomunicaciones sería lo que llaman la portadora, una portadora cosenoidal. Y no sé si recuerdan ustedes, el coseno se puede expresar en función de dos exponenciales complejas a la mitad de la magnitud del coseno. Encadenando todo eso a lo último, lo que estoy teniendo es dos copias, véalas, aquí están. Una en omega 0 y otra en menos omega 0, dos copias del espectro original que tenía xdn, que es este que está acá. Ya alguien dijo que esto se llama modulación, creo que lo mencionó en la clase pasada. Lo que de pronto no se ha dicho es cómo se llama en particular este esquema de modulación que estamos trabajando aquí. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué tipo de modulación es esta que estamos viendo aquí? Es la más sencilla que hay, por cierto. Creo que es en frecuencia, profe, modulación en No, frecuencia. señor. Ah, pero en amplitud entonces. Es AM, sí, señor, modulación en amplitud. Pero de aquí pues sale, ¿cierto? Ya el soporte teórico para hacer cualquier transmisión en radiofrecuencia pues de una manera eficiente. Tengo este código,
creo que lo tengo ahí en la carpeta para compartírselos con el material de la clase. Creo que ya incluso los compartí. Y aquí tengo el resultado de lo que hace el código, ¿cierto? Tengo una señal de audio original con esta distribución espectral, ¿sí? Y yo lo que hice fue multiplicar eso por un coseno, creo que a 10.000 Hz. No recuerdo, vamos a mirarlo aquí, ¿dónde está la...? Sí, aquí está la frecuencia, 10.000 Hz. Qué pena pues que lo tapé. Borremos ahí. La frecuencia de la portadora es 10.000. El coseno pues al que está sintonizada la portadora es 10.000 Hz. Y el efecto neto de esa multiplicación está aquí a la derecha. De pronto en el dominio del tiempo no se ve nada, pero si analizo lo que ocurre al dominio de la frecuencia, observen cómo el espectro original queda desplazado a menos 10.000 y a más 10.000. ¿Sí? Acabo de generar dos copias a la mitad de la amplitud que tenía originalmente el espectro de magnitud, ¿sí? A la mitad, y centrados en puntos diferentes de cero. Cuando esta propiedad se hizo viable a nivel práctico, esta era una forma de criptografía. Pues porque una señal de voz llevada a unas frecuencias inaudibles nadie la va a poder entender, ¿sí? Se usó incluso en aplicaciones bélicas para la guerra. Se hacía una modulación a una frecuencia bien alta, el que estuviera escuchando el canal no entendía nada, ¿cierto? Pero el que supiera cómo hacer la demodulación podía reconstruir el mensaje de audio, ¿cierto? Sin problemas. Bien, esta propiedad se refiere a la multiplicación en el dominio del tiempo, que es básicamente, tiene una forma similar a una convolución. Esta es la integral de Cauchy también, el dominio pues de la frecuencia. Yo realmente esta propiedad no le conozco muchas aplicaciones, seguramente las tiene pues, pero no. En el ámbito pues en que yo me he movido en estos temas, no me ha tocado pues usarla en ningún momento. Y esta propiedad, que es la propiedad de la derivada, que tiene mucho que ver sobre todo con sistemas, por ejemplo, que son resonantes. Porque es que, como ustedes bien saben, la resonancia tiene que ver con un punto en la frecuencia en el cual la respuesta de magnitud del sistema, por ejemplo, es muy brusca, muy fuerte. Es un punto crítico, ¿cierto?, de la respuesta de magnitud del sistema. Es un punto crítico, un máximo. Y ustedes recordarán, pues, de sus cursos de cálculo que los máximos para una función determinada se pueden hallar derivando e igualando a cero. Entonces, uno podría aplicar esta propiedad. Básicamente, la propiedad lo que dice es que si x de n transforma en x de omega, ¿sí?, multiplicar sucesivamente por cada valor de tiempo las muestras de x de n tiene el efecto, en el dominio de la frecuencia, de manejar una derivada. ¿Sí? Casi que haciendo este proceso en el tiempo, cuando usted se pasa al dominio de la frecuencia, tiene calculada la derivada de lo que era la respuesta original del sistema. Y ya con esta derivada, pues mirando dónde se cruza por cero la magnitud, usted es capaz de determinar cuáles son los potenciales, puntos críticos que tiene la respuesta, o qué potencial hay de resonancia para ese sistema. ¿Sí? Piense, y lo hemos hablado mucho, creo que por el tema pues, que trabaja Juan Fernando, piense en la resonancia de una estructura, ¿no? El tema de los edificios, que les mandé un video esta semana. Sería muy interesante, pues, de manera analítica, pues, con este estudio, determinar en qué puntos es posible que haya resonancia, ¿sí?, o el potencial de un pico, de un punto crítico, en cuanto a la respuesta en magnitud de esa estructura, ¿no? Es decir, mira, hay estas tres frecuencias que yo creo que son potenciales, peligrosas, para la respuesta, pues, que entre en resonancia a esa estructura. Aquí hay un resumencito, pues, de las propiedades. Eso está en el libro de ProAquis, ahí se los dejo también. Y esto era básicamente lo que tenía para mostrarles el miércoles. Ya para la clase de hoy, la cosa es un poquito más corta. Voy a abrir aquí la presentación. Vamos a entrar a mirar unos temitas en cuanto a herramientas, ¿no?, que me provee a mí este tema del análisis frecuencial. Algunas herramientitas que son un poquito avanzadas ya, referentes justamente pues a la transformada de Fourier para señales, y pues obviamente uno arrastra, ¿cierto? Y por ahí quien expuso el tema de transformada Z lo dijo muy bien, uno arrastra el concepto a sistemas, pero realmente la transformada aplica a señales. Lo que pasa es que uno cuando le aplica la transformada de Fourier, por ejemplo, a la respuesta al impulso, está casi que investigando las propiedades que tiene, el sistema, ¿no?, las dinámicas que tiene el sistema, las resonancias,
que puede tener un sistema, ¿sí? Porque pues aplicar la transformada a la señal, que es la respuesta del sistema, pues casi que estudiar directamente el mismo. Tres formas de representar cualquier sistema LTI. Listo. Primera forma, la ecuación en diferencias. Si esa ecuación en diferencias no tiene este término, básicamente lo que estamos viendo es una convolución. ¿Sí? Una ecuación en diferencias sin recursividad básicamente corresponde a una convolución. O sea que aquí, con este tachón que acabo de hacer, tendríamos el caso FIR. Aquí hay un FIR de orden M. Si yo considero la recursividad, si hay términos recursivos, pues lo más probable es que eso sea unir, ¿sí? Y entonces, esta ecuación completa, pues es el caso más general. Listo. En segundo lugar, yo podría sacar la función de transferencia de esto, ¿sí? En el dominio Z. Juan, ya me acordé, Juan Daniel fue el que explicó esto. Se hace una transformada Z esta sumatoria, se despeja, no sé qué, y llegamos a esta expresión. Esta es la función de transferencia de un sistema IR en términos generales, ¿sí? Nuevamente, si no hubiese recursividad y esto fuera simplemente una convolución, esta sumatoria de aquí desaparecería y tendríamos un polinomio único representando la función de transferencia del sistema, ¿sí? Cuando hay recursividad, ese término de abajo pues no es cero, perdón. Este término no es cero, ¿sí? Y tenemos entonces un numerador y un denominador. Listo. Y hay un tercer paso que lo voy a poner acá, ¿sí? Corresponde a hacer este cambio de variables o este reemplazo en la función de transferencia del sistema que ya tengo acá, ¿sí? E inmediatamente ya tenemos lo que sería la transformada de Fourier del sistema. Si me permiten la expresión, aunque acabo de decir pues que no es correcto hablar así, esta es la transformada de Fourier de la respuesta del sistema, ¿sí? Son simplemente estos mismos polinomios, pero puestos en términos de la respuesta, de la frecuencia, perdón, omega, ¿sí? Yo puedo pasar derechito, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, de acá, de la ecuación en diferencias, paso a la función de transferencia, y de la función de transferencia paso directamente a cómo responde el sistema en el dominio de la frecuencia, usando la transformación que acabo de escribirles aquí arriba. Entonces, conociendo el filtro, ¿cierto? Los coeficientes o un PID digital o el modelo de cualquier sistema en términos pues de estos valores A sub k y B sub k, yo ya tengo pues como el conjunto, ¿cierto? Completo de herramientas que me sirven, por ejemplo, para estudiar el sistema del dominio del tiempo o, por ejemplo, para ver cómo responde dicho sistema en el dominio de la frecuencia, qué dinámicas pondera, qué dinámicas trata como de eliminar o de atenuar. Todo eso ya está dicho en esta diapositiva. ¿Cómo puedo yo moverme entre un dominio y otro? ¿No? El dominio del tiempo, el dominio Z y el dominio de la frecuencia. Suele suceder para estos sistemas en los cuales uno no dispone de un modelo. Hay gente muy juiciosa en términos de derivar un modelo, de escribir un modelo en términos del fenómeno, ¿cierto? De las reglas, de las leyes naturales, de balances de energía, balances de potencia, balances de masa. Bueno, ¿sí? Se ponen y dicen, vea, tengo esta caldera o tengo este sistema, este reactor químico, hacen un montón de ecuaciones, balancean no sé qué, y sale el modelo, ¿sí? Pero a veces el sistema es tan complejo que ese modelado fenomenológico que llaman no es tan fácil de lograr. Y muchas veces, peor todavía, ¿cierto? Ese sistema que quiero modelar está por allá ya montado en una planta y es muy difícil para mí poder ir y decir, vea, necesito estudiar eso, desconectarlo, ir a hacerle prueba, meterle señales, no sé qué. ¿Sí? Incluso la prueba del impulso a veces está restringida, pues porque el sistema está funcionando en tiempo real y desconectarlo pues de la planta requiere o implica perder plata, por ejemplo. Entonces, hay una forma de identificación. Identificación es un curso, les cuento pues del pregrado de Ingeniería de Control. Hay una forma de identificación que se basa en ver la salida y ver la entrada y a partir de ahí inferir cuál es el mejor modelo que aproxima esos comportamientos, ¿no? Es un modelo de caja negra completamente. A mí no me interesa el fenómeno físico, químico, de balances que está ocurriendo dentro del sistema, sino simplemente poder tener un modelo operativo para poder representar ese sistema de manera más o menos aproximada. En términos de correlaciones, esta propiedad no la mencionamos en su momento, pero se cumple, ¿sí?
la autocorrelación de Y es igual a la autocorrelación de H y en convolución con la autocorrelación de X, donde H es la respuesta al impulso del sistema, X es la entrada y Y es la salida. Yo podría decir aquí arribita que Y, cuando va a calcular salida, es igual a X convolucionado con H. Básicamente lo que dice la propiedad es que esto también es cierto si saco autocorrelación a cada una de estas señales que tenemos aquí. RYY, RXX y RHH. ¿Sí? Eso es lo que dice la propiedad. Creo que alguien levantó mano. No, profe, yo iba a preguntar si se debe a que la convolución es conmutativa. Sí, incluso mira, like que yo puse aquí las señales en orden distinto a acá. Pero como la convolución me deja cambiar el orden, no pasa nada. Listo. No pasa nada, pues. Yo puse X convolucionado con H, pero aquí las autocorrelaciones están convolucionadas en orden contrario. Listo. Entonces, una primera cosa que habría que hacer es, luego de capturar la salida del sistema, recuerden pues, es un experimento que les estoy planteando, ¿no? Tengo un sistema caja negra operando en planta. No me van a dejar desconectarlo para que yo le haga pruebas y saque un modelo, ¿sí? Hacer el modelo fenomenológico con balance y con cosas va a ser muy complejo. Yo a lo más que puedo aspirar es a tener información de qué entrada se aplicó, ¿sí? Y qué salida obtengo cuando se aplicó dicha entrada. Y mi objetivo, obviamente, es de estas dos cosas inferir cuál puede ser el H. ¿Sí? Conociendo la salida y conociendo la entrada, a ver cómo saco un modelo aproximado del H. Entonces, lo que dice esta propiedad que sirve para propósito de identificación es que las autocorrelaciones se relacionan así. Listo. Incluso, esto también aplica, ¿sí? La autocorrelación de la salida con respecto, perdón, esta ya no sería autocorrelación, sino correlación cruzada. La correlación cruzada de la salida a la entrada es igual a H convolucionado con la autocorrelación de la entrada. Venga, yo me brinco aquí al final, que es lo interesante, ¿sí? Esto es básicamente el resultado de esta propiedad, ¿sí? Uno combina estas dos y llega a este resultado. Yo puedo calcular el HDN, es decir, la respuesta al impulso de ese sistema caja negra del que no conozco mucho, ¿sí? Lo puedo calcular como 1 sobre la energía de X por la autocorrelación de la salida con respecto a la entrada en el dominio L, ¿sí? Aquí yo creo que hay un problema con variables porque esto no puede ser N y L. Yo creo que aquí habría que poner N o poner L acá. Pero básicamente esta es la operación pues, que me permite identificar. El tema ahí es que la condición para X, o sea, el estímulo que yo aplico debería tener componentes en todas las frecuencias si es que quiero hacer la prueba bien hecha, ¿no? Si por ejemplo el sistema está operado solo a 60 Hz, pues el modelo que yo obtengo va a ser exacto, va a ser aproximado, va a ser correcto para esa frecuencia. Pero no va a decir nada, ¿cierto? Eso es una condición que se llama en identificación un don't care, como no me importa, ¿cierto? A mí me dieron la información a 60 Hz. No puedo decir nada más a otras frecuencias. Entonces la prueba es más precisa en la medida en que yo pueda hacer mi identificación para entradas, como dice aquí, con señales espectralmente planas, o sea, que se comportan de manera homogénea para todas las frecuencias. Por ejemplo, un impulso. Y el impulso es un ejemplo clásico de cómo se podría manejar la entrada. O por lo menos, ¿cierto? Porque no siempre se puede con el impulso con señales así. Por lo menos que tenga riqueza de armónicos o de dinámicas en el rango que yo quiero estudiar de la señal, ¿no? Para que el modelo, repito, reproduzca o recree más o menos las condiciones del sistema en ese rango. Hay otra propiedad que tiene que ver con la ubicación de los polos del sistema e incluso de los ceros también, ¿sí? Y cómo responde en frecuencia el sistema. Por ejemplo, el gráfico está bien claro. Si los polos están a este lado y los ceros están a este lado, tal como se muestran en esos tres ejemplos, mire, aquí tenemos un polo y un cero, dos polos y un cero, tres polos, dos ceros, ¿sí?
Pero si en general los polos están a la derecha y los ceros a la izquierda, eso es un filtro paso bajos. O un sistema que atenúa o elimina las altas frecuencias. Entonces, hay métodos de diseño basados en simplemente ubicar los polos y ubicar los ceros de manera inteligente. ¿Sí? La gente que trabaja control nuevamente y también los electrónicos a veces nos toca hacer diseño por localización de polos y ceros. No diseña sistemas simplemente tratando de medio ubicar ahí los polos y los ceros de las funciones de transferencia para que se cumplan ciertas características de la respuesta pues, que yo quiero que se genere en dicho sistema. Si usted me cambia esto, o sea, pone los polos a la izquierda y los ceros a la derecha en el plano Z, ahí mismo la respuesta le cambia por un paso alto. ¿Sí? Vea los polos aquí, a la izquierda, y aquí se ven los ceros, ¿no? Los ceros están o en el centro o a la derecha como se ve este acá. Entonces, manejando esta ubicación, usted tiene ya es un paso altos. Esta idea de localizar los ceros y los poros en el plano Z de la función de transferencia del sistema de manera inteligente se puede extender más, o sea, usted puede hacer cositas más interesantes, ¿cierto? Y, bueno, y hay otro temita pues ahí que tiene que ver con que usted, por ejemplo, tiene una respuesta paso bajo, por ejemplo, algo así, y quiere una paso alto, es decir, como el complemento, lo contrario, pues este es el low pass, este es el high pass. ¿Sí? Dice acá básicamente que usted multiplicando por -1 a la n la respuesta de un paso bajo, la complementa y ya le queda un paso alto. ¿Sí? Básicamente se puede ver esto como un desplazamiento de los alias en el dominio de la frecuencia por una frecuencia de pi radianes. Y claro, lo que era paso bajo y estaba centrado en cero, pasa a ser un paso alto centrado en pi. Inmediatamente ocurre eso, pues vemos este cambio que estaba planteando aquí arribita a la derecha. Entonces, complementamos el filtro, es el término que se usa. Hacemos un complemento del filtro. Originalmente yo tenía un filtro paso bajo, sintonizado a cierta frecuencia de corte, hago este producto en el dominio del tiempo e inmediatamente hago el complemento, ¿cierto? Calculo el complemento, que ya queda como un filtro paso alto. Y este -1 a la n, pues tampoco hay que pensarlo mucho, ¿cierto? Yo no lo haría así. De hecho, en la práctica lo que se hace es manejarle signos alternados a la respuesta original. Entonces, las muestras pares no les cambio el signo y a las impares sí. Y ya con eso tenemos esta operación calculada acá. Entonces, por ejemplo, ese filtro ideal sync que les mostraba ahorita, pues, y en donde introdujimos el término de retardo de grupo, todo ese desarrollo que se hizo ahorita temprano, pues, y que les mostraba yo, referente a espectros de magnitud y a cómo cambia la fase y demás, todo eso también aplica para un paso altos, simplemente alternando el cambio de signo, como ya les expliqué. Y en ese caso tendríamos un paso altos con las mismas características, ¿no? Un filtro casi ideal, sintonizado a una frecuencia de corte, pues F sub C gorrito en este caso. Nada más, pues, del primer método que vimos, que básicamente era diseñar el paso bajo, aproximándolo, ¿cierto?, con una cantidad de muestras que uno define. Entonces, podríamos llegar incluso a diseñar un paso alto, y ya si usted quiere llevar la cosa todavía más allá, pues junta un paso alto con un paso bajo y puede montar un paso banda o rechaza banda. Bien. Profe, pero ¿cómo sería ahí la unión de los dos para hacer un rechazabanda o un pasabanda? Por regla general, si uno quiere construir un paso banda al aire, debe poner los filtros en cascada, o sea, uno después del otro. Listo. Un par de filtros en cascada, uno paso alto y uno paso bajo, generan un paso banda. Pero cuando estamos hablando de filtros digitales, ¿cómo sería la cosa, profe? O sea, multiplico la respuesta del impulso, o cómo sería. A ver, venga, aquí sí me toca quizás abrir un tablero para que lo podamos mirar mejor. Vámonos a este que era el que estaba usando el... usted tiene su señal, ¿cierto? XDN. Maneja un primer filtro, paso bajo.
Un segundo filtro, paso alto. Y si sabe hacer las cosas bien hechas, aquí la Y, ¿cierto? La salida que usted obtiene básicamente es el resultado de un filtrado paso banda. ¿Listo? Aquí habría que manejar una frecuencia de corte 1, aquí habría que manejar una frecuencia de corte 2 diferente para que la cosa funcione bien. Y acuérdese, y por eso abrí el tablero y demás, ¿sí? Había una propiedad, ¿sí?, en referencia a las respuestas al impulso individuales de estos filtros. Era justamente la propiedad asociativa. Porque tal y como está puesta esta cascada, Alay y los demás, ¿sí?, tal y como está puesta esta cascada, operativamente uno tendría primero que hacer la convolución entre X y H1 de N. ¿Sí? Se hace la convolución entre este par de la señal X, que es la entrada, y la señal de la respuesta al impulso del primer filtro, H1 de N. Pero ya la vi, es que sería la convolución de los dos respuestas al impulso. Entonces, claro, usted al final, ¿cierto? Si usted convoluciona estas dos respuestas al impulso, lo que tiene es un sistema equivalente que estaría trabajando como un paso banda. ¿Listo? Ahora, hay una pregunta también y se la formulo a ver si me ayudan un poco con la respuesta. Es cómo sintonizo esto. Por ejemplo, eh, el espectro audible para un humano está entre, póngale por ahí, la frecuencia más baja 100 Hz y la más alta 20 kHz. ¿Sí? Entonces yo estoy pensando en una aplicación de audio y quiero que la señal capturada aquí, quizás por un micrófono, maneje ese rango de 100 Hz a 20 kHz. Yo sé que eso va a trabajar no más audio, no quiero que coja ruido ni de muy baja frecuencia, ni de más allá de los 20 kHz, porque esta aplicación no es para murciélagos ni para perros, sino para humanos, y en ese caso, pues la frecuencia máxima audible es 20K. Entonces, ¿cómo serían las frecuencias que yo sintonizo aquí para ese par de filtros? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿A cuál filtro lo sintonizo a los 100 Hz y a cuál filtro lo sintonizo a los 20K? Es la pregunta concreta. Para que luego de pasar por los dos, finalmente tenga esa respuesta paso banda, que es la que estoy buscando yo, ¿no? Tener una respuesta en magnitud, ¿cierto? Que arranque con una frecuencia aquí, F sub C1, y que termine acá, F sub C2. Ah, bueno, no puedo ponerle... El mayor queda atrás y el menor queda adelante. Es decir, FC, la primera FC que usted dibujó ahí sería FC2. Eso, ahí sería FC2 y el otro sería FC1. Lo sintonizo de esa forma para que sea un paso banda. No sé si estoy bien. Sí, sí, es correcto. Esa estaría la forma, ¿no? Entonces, este filtro toca sintonizarlo a 100 Hz. Pues retomando el ejemplo del audio, ¿no? 100 Hz, y este filtro acá toca sintonizarlo a 20 kHz. Uno puede hacer un ejercicio similar para el rechazabanda, pero ahí tenemos que manejar el par de filtros que queremos trabajar, lo tenemos que manejar en paralelo. Así trabaja el rechazabanda. Entonces tenemos un filtro paso bajo, también sintonizado a cierta frecuencia. Por acá tenemos el filtro paso alto. Y acá lo que hay es una suma. Y ahí se podría hacer, repito, otra vez el ejercicio de preguntarse, bueno, ¿qué frecuencia le manejo a este filtro? ¿Qué frecuencia le manejo a este otro filtro? Tal que a la hora de los aportes de cada ramita de estas que está en paralelo, yo tenga aquí un comportamiento de rechazabanda, ¿no? Rechazabanda podría ser, por ejemplo, que a usted no le interesa, no quiere que a una señal, nos ha pasado, una señal DSG, y que tiene sus dinámicas y sus velocidades, se le filtre la frecuencia de la red eléctrica, o se le filtre la frecuencia que son múltiplos de la red eléctrica, 60 Hz, 120 Hz, 180. Usted viene un rechazabanda, pues que le mate todos esos componentes, ¿cierto? Usando esa estructura que estamos manejando acá. Bien, ahí les dejo la inquietud para que de pronto si quieren luego lo piensen un poco.
Bien, este es un tipo de filtro bien especial, se llama resonador digital. Básicamente lo que yo quiero es eliminar absolutamente todas las frecuencias, excepto una. Y me interesa particularmente que una sola frecuencia sobreviva. La gente que estudia calidad de la potencia eléctrica en estas redes que tenemos ahorita de transmisión y distribución, pudiera estar interesado en algo así, ¿cierto? Porque pues a pesar del ruido, de los armónicos y de todas las cosas que pueden pasar en una red, al final la calidad depende fuertemente de lo que esté pasando a 60 Hz para el caso de Colombia, ¿cierto? ¿Qué magnitud tiene la señal de 60 Hz? Que no se me desplace mucho los 60 Hz. Son muy celosos con el tema pues, de que la frecuencia no cambie mucho alrededor de los 60 Hz. Entonces, este filtro resonante, perdón, tiene ese comportamiento. O sea, trata de filtrar todas las demás señales y solo dejar esa componente individual a la frecuencia que yo sintonizo. Esa frecuencia que yo sintonizo en este ámbito pues sería omega 0, ¿sí? Frecuencia digital, por eso es minúscula. Y el R básicamente es un factor que altera la calidad de ese resonador. En la medida en que R se acerque a 1, tengo mayor calidad, o sea, más separa la frecuencia de interés del resto de componentes que yo quiera manejar en el filtrado. Tengo justamente un programita hecho en MATLAB para eso. Venga, se los muestro corriendo. A ver dónde estoy yo aquí. Acá. Vamos a correr ese resonador que tenemos ahí. Ese código lo voy a compartir con el material de la clase de hoy. Y entonces, en primera instancia, pues miren que yo puedo cambiar el radio. No lo dije, qué pena con ustedes. Venga, me devuelvo un segundo acá a la expresión formal de cómo se define el resonador. ¿Sí? Tenemos es un sistema de segundo orden, miren. Tiene numerador y denominador, o sea que es ir, ¿cierto? Porque el denominador no es uno, sino que tiene un polinomio aquí complejo. Es un 0 en 1 y otro 0 en menos 1. Y los dos politos tienen esta forma polar. Tengo dos polos complejos conjugados que tienen esta forma. Básicamente con un radio, que ya les dije, pues que con el radio controlo, el radio del polo me controla la calidad del resonador, qué tan selectivo es el resonador. Se le llama un factor de calidad. Y el omega 0 que está aquí en el exponente, que básicamente tiene que ver con la frecuencia a la que quiero yo que resuene el filtro. ¿Sí? Habiendo ya dicho eso, sí les puedo mostrar la aplicación, que es esta. ¿Sí? Y voy a empezar moviendo el radio del filtro. Por ejemplo, radios cada vez más lejos de 1. Entonces mire que ese ideal que yo tenía pensado de dejar pasar solamente cierta frecuencia y eliminar las demás, pues aquí no se cumple como muy bien, ¿no? Pues porque sí hay una ganancia selectiva, esto es como un filtrado paso banda, pero todas estas frecuencias tienen ganancias importantes, pues, y no separo bien la información. Sin embargo, pues aquí voy a empezar a incrementar el radio. En la medida en que el radio se aproxima a 1, el filtro cada vez se va volviendo más selectivo y separa de una manera más, mire, por ejemplo, aquí ya separa de una manera más efectiva justamente pues esta frecuencia a la que está sintonizado, la separa de las demás. ¿Sí? La frecuencia la puedo mover también, miren, en la medida en que yo cambio el omega de esa expresión polar, o sea, el exponente de ese par de polos, pues me va cambiando también la posición en la cual yo voy a seleccionar la frecuencia que me interesa que le quede a la señal. Yo los dejo para que jueguen un poco, pero quiero hacer notar el gráfico de fase, que es el gráfico que está en rojo. ¿Listo? El gráfico en azulito es el gráfico de magnitud. Y ignoren este pedacito que es un efecto de borde allí, ¿sí? La fase se comporta así sigmoidalmente, como ven ustedes acá, en rojo. ¿Listo? Yo quiero lanzar la pregunta, pues, para que de pronto me ayuden, encadenada con el tema que estábamos hablando ahorita del retardo de grupo. Si yo les presento a ustedes ese gráfico de fase en rojo que está ahí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Qué podía uno inferir de esa respuesta que estamos viendo de fase?
¿Quién levantó la mano? Yo, profe. Dale. Usted lo dijo que el cruce pues por cero sería la frecuencia resonante. Entonces ahí estamos viendo la fase que pasa exactamente por la sintonización del filtro, donde pues mire que se hace resonante ahí la respuesta del filtro. Es decir, ahí tenemos Vale, como... pero yo, el tema de la resonancia, yo se la estoy dando al sistema artificialmente porque yo soy el que lo diseño, ¿sí? No es tanto como en un modelo impredecible, una estructura, por ejemplo, donde yo no tengo idea de cómo resuena, ¿sí? Yo lo que digo es, si aplicamos ese concepto de retardo de grupo a esta curvita que está en rojo aquí, ¿qué se podría inferir de esa gráfica? ¿Vale? Aquí a la derecha está el eje de fase, ¿listo? Por ejemplo, de menos 100 grados a 100 grados, el eje rojito, pues, tiene que ver con, repito, la fase, pues, de la señal o de la respuesta del sistema. Teniendo en cuenta que este resonador lo estoy implementando yo, o sea, yo lo diseñé así, pero ¿qué podría uno inferir? ¿Quién levantó la mano? Profe, ¿no sería como que el sistema, pues, o la señal respondería mucho más lento ante altas frecuencias? Vamos a ver, ¿qué es retardo de grupo? Es básicamente el negativo de la pendiente de ese gráfico de fase, ¿sí? ¿Cómo es la pendiente en esta zona de bajas frecuencias y en esta zona de altas frecuencias? ¿Cómo es la pendiente en esas zonas? Profe, cero, las En, pendientes en alta frecuencia es más inclinada, pues es mayor la pendiente, y en baja era como menos inclinada. Yo me atrevería a decir que las pendientes para ambos extremos, por acá y por acá, o sea, baja frecuencia, mire la frecuencia en cero, o la frecuencia cercana a 0.5, ¿sí? Las pendientes son negativas, sí, porque viene como decayendo la fase, son negativas pero de baja magnitud. Quizás no cero, pero sí bajito, ¿sí? Eso en términos de retardo de grupo, ¿qué significa físicamente en el sistema? ¿Qué me dice a mí eso? que responde muy rápido, profe. Responde muy rápido, pero prácticamente no responde porque ya mirando el tema de las magnitudes, ¿cierto? El resonador de esa frecuencia no da señal. ¿Cierto? Respondería rápido, pero responde con una señal muy débil, porque la ganancia, si usted quiere, del sistema es bajita. ¿Listo? Donde la ganancia es alta es aquí en la frecuencia de resonancia, pero ahí justamente ¿qué pasa con la pendiente? Se vuelve muy negativa y porque es derivada negativa, entonces se vuelve muy alto pues el delay. Pues el delay asociado, el retardo asociado a estas frecuencias aquí en las cercanías del punto de resonancia, el delay es muy grande y eso se empeora en la medida en que yo quiera un filtro más selectivo. Miren cómo la S se va alargando, ¿cierto? O sea, es una cosa por otra, ¿no? El filtro más selectivo implica mayor delay y eso es una cosa que pasa mucho con filtros, ¿no? Los mejores filtros son los que tienen más retardo, eso sí es como una ley empírica y los mejores filtros son los que más se demoran en responder. Mire, por ejemplo, ahí una pendiente súper pronunciada aquí negativa, que a la hora de calcular el retardo de grupo lo que significa es que señales aplicadas, aunque van a tener buena ganancia, en este punto señales aplicadas a la entrada del sistema experimentarán gran retardo, ¿no? Un retardo grandoso. Entonces, eso es, y por eso estaba hablando ahorita temprano, pues que quería mostrar un segundo ejemplo del tema de retardo de grupo. Eso es un ejemplo de cómo se puede usar la información de fase. Esa rojita que es la información de fase, de esos números complejos que representan la transformada de Fourier del sistema, otra vez, miren un montón de cosas que he dicho ahí, incluso eso último que dije que es incorrecto, ¿cierto? La transformada de Fourier del sistema, le miro la fase, saco la pendiente y ahí interpreto cosas con respecto a la velocidad de respuesta. ¿Listo? No sé si alguien más quiera preguntar o comentar alguna cosa. Bien. Entonces, volviendo acá, ahí les va a quedar la aplicacioncita para que la miren. Esta es una versión light de lo mismo, ¿cierto? Donde yo defino, por ejemplo, cuál va a ser el radio que quiero manejar. El radio, entre más se aproxime a uno, pues más selectivo es el filtro. No sé si alguien me diga por qué el radio no puede ser 1 o mayor que 1. ¿Por qué la cota superior del radio es 1 y por qué no puedo subirme más de 1? En el software que yo hice, el máximo, creo siquiera, ni siquiera llega a 1, llega por ahí cerquita.
llega a 1 exactamente. ¿Sí? Mire lo súper selectivo que es el filtro en este caso. ¿Alguna razón para ese radio acotado por 1? Yo contesto, la razón es estabilidad. Un radio de 1 o mayor genera sistemas inestables. Listo. Aquí, digamos, sin la interfaz gráfica ni nada, pero digamos por código, ¿no? Sin tener barritas de desplazamiento ni nada. Yo le defino un radio, le defino una frecuencia de corte, punto 3, ¿sí? Eso genera el omega, que es 2pi veces F0, que es la frecuencia de corte, la frecuencia de resonancia, más bien en este caso. ¿Sí? Y este sistemita o este código lo que está haciendo es probar diferentes frecuencias. Cada vez se prueba una frecuencia distinta, a ver cómo reacciona el sistema resonante en ese caso. Entonces, armo el numerador, armo el denominador, de acuerdo a la diapositiva que estaba mostrando ahorita. Un 0 en -1, otro en 1, los dos polos que estamos manejando aquí para el denominador, ¿sí? Y empiezo a aplicarle señales sinusoidales a ese sistema que ya está construido. Empiezo a aplicarle señales sinusoidales a diferentes frecuencias, ¿no? Las frecuencias están dadas por ese vector y empiezo a aplicarlas aquí. El comando filter que tiene MATLAB, y creo que lo tiene Python también, ese comando lo que hace es calcularme la salida, dado los coeficientes del numerador y el denominador para una entrada X. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Este es el resultado que yo les puse en una animación. Voy probando diferentes señales. Mire que si la frecuencia es 0, no hay respuesta. Si es punto 1, tampoco hay mucha. Punto 2 tampoco. Punto 3 ahí sí, porque esa es la frecuencia de resonancia. Punto 4 nada y punto 5 también muy pobre la respuesta. Ahí está el resonador. Solo reacciona a la frecuencia a la que está sintonizado. Las demás frecuencias, pues en esa prueba que hicimos ahí a mano, no responden. Sin embargo, y esa es una pregunta sobre todo para los electricistas, aunque en punto 3 hay respuesta, se ve que la amplitud de la respuesta va como creciendo en el tiempo. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bueno, primera cosa que se observa ahí, el filtro está sintonizado, venga, les muestro el código otra vez, el filtro está sintonizado a una frecuencia de resonancia de punto 3, ¿sí? Entonces, primera cosa que yo observo, si la frecuencia no es punto 3, el sistema no responde casi con nada, casi que con 0. Todas las respuestas diferentes a punto 3 están aquí muy cerquita de 0. La única que sí tiene buena respuesta en términos de amplitud es la de punto 3. ¿Listo? Esa es la primera cosa que yo observo. Lo segundo que observo es que justo cuando aplico el punto 3, el sistema no responde de una, sino que tengo este comportamiento aquí que va creciendo en amplitud, esa respuesta. ¿Por qué es eso? Profe, algo así como un feedback o... No, tiene que ver más bien es con justamente el tema del retardo de grupo. Por ahí es la respuesta. ¿Qué pasa cuando usted excita un sistema que tiene energía almacenada? Normalmente usted no recibe la respuesta ahí mismo. Un sistema dinámico no le responde en tiempo cero. Usted le toca esperar un régimen que llama ¿cómo? Permanente. No, señor. transitorio. Transitorio, ¿sí? Entonces, como este sistema está sintonizado para punto 3 y en punto 3 está el peor retardo de grupo, espere un transitorio demorado a esa frecuencia, ¿sí? Es decir, el tema de que el sistema se demora respondiendo queda evidenciado en ese comportamiento pues que ve aquí como que la respuesta no sale ahí mismo de toda su amplitud, sino que toca esperarla a que se acomode puesto este tiempo, ¿sí? Este que estoy pintando acá sería el transitorio de esa respuesta, esto, ¿sí? Solo hasta por acá es que puedo decir, mira, ya por fin llegó al punto que tenía que llegar. Se demora toda esta cantidad de tiempo, 80 o 90 muestras, en poder llegar a su amplitud máxima. No sé si eso está claro, pues, pero finalmente estos sistemas que tienen alto retardo de grupo, la consecuencia es que tienen transitorios muy lentos, se demora mucho, pues, en reaccionar ya completo del todo.
se demoran mucho en llegar a régimen permanente. No sé si estamos claros. Bien. Hay una contraparte del filtro resonante y creo que, a ver, yo veo qué hora es. Y ya casi terminamos. Hay una contraparte que sería el filtro notch. Aquí justamente se quiere lo contrario. ¿Sí? Si el resonante, lo que uno espera es dejar pasar una única frecuencia, aquí lo que queremos es dejar pasar todas las frecuencias menos una. ¿Sí? El filtro notch se comporta de esa manera. Lo que yo quiero es que en lo posible todas las dinámicas de la señal que quiero filtrar se conserven, todas las dinámicas aparezcan, excepto una que corresponde justamente a la que está sintonizada con omega 0. Y tenemos entonces dos ceros ubicados en la posición E a la J omega 0 y E a la menos J omega 0, y dos polos en la misma posición angular, pero con un radiecito que tiene que ser nuevamente menor que 1, porque si no es menor que 1 tenemos problemas de estabilidad. Yo lo dejo como ejercicio, ¿cierto? Si ustedes quieren de pronto y quizás basados en el código que les pasé para el resonante, no podría hacer los cambios adecuados y simular el comportamiento. Les anticipo eso sí que el comportamiento en términos de la frecuencia de un filtro notch es algo así. Listo. Donde aquí está la frecuencia pues que yo quería eliminar. Y nuevamente, en la medida en que el radio de los polos se aproxime a la unidad, pues tendría una versión más selectiva, ¿cierto? Más estrechita aquí en este punto de la respuesta pues de magnitud del filtro. La respuesta de magnitud del filtro se hace más selectiva en la medida en que el radio se aproxime a 1. Y nuevamente les cuento también que el retardo de grupo es pésimo, es muy pronunciado justamente alrededor de esta frecuencia de corte, esta frecuencia que quiero eliminar. Pues ahí tenemos otra vez un problema, pues porque aunque a la larga no lo es tanto, porque si yo la quiero eliminar no me importa si responde lento el sistema a esa frecuencia. Bien. Ahora sí, ya para terminar, pues este es el último tema. Hay un temita pues que se trabaja en el dominio de la frecuencia, se llama deconvolución. Y tiene que ver de pronto con el mismo problema que estaba describiendo ahorita para sacar un modelo. ¿Sí? O de pronto para revertir el efecto de cierto modelo, que ese modelo de pronto desconocido le está aplicando a mi señal. Caso concreto, pues, y para quizás explicarlo mejor, pongamos como ejemplo un canal que es ruidoso o un canal que me distorsiona una señal, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, una entrada, ¿cierto? Una señal, este HDN está representando un efecto indeseado que el canal le imprime a esta señal que tenemos acá, ¿sí? Un efecto maluco, un efecto que yo no quiero que la señal tenga, pero que es inevitable, por ejemplo, que la señal atraviese este canal. Y ese canal finalmente genera una respuesta dada por YDN aquí a la salida. Entonces, sería muy conveniente tener un sistema inverso. Piense, por ejemplo, que esto, como función de transferencia, este primer bloque está representado por un numerador y un denominador, ¿sí? Y que entonces yo tengo un sistema inverso que yo puedo manejar como justamente el inverso algebraico de la función de transferencia que yo tenía acá. De tal manera que el efecto de los dos sistemas se cancele. Acuérdense que en el dominio Z y en el dominio de la frecuencia se multiplican las transformadas. ¿Sí? Si son h de z, los multiplico. Si son h de omega o de f, los multiplico también. Entonces, a multiplicarse y ser inversos entre sí algebraicos, pues queda la unidad. ¿Sí? Idealmente, ¿cierto? El paso por el sistema y por el sistema inverso es que queda una unidad, un bloque que absolutamente no me cambia nada. Entra X, sale X. Somos un poquito más realistas en la diapositiva y le ponemos X', ¿no? Porque ese tema del sistema inverso perfecto es difícil en la práctica de conseguir, muy difícil. Entonces, X' tratará de aproximarse o parecerse lo más posible a X
revirtiendo pues el efecto indeseado que hemos mencionado desde que mostré la diapositiva. Y este sistema inverso, si se puede construir, representa básicamente el ideal de cualquier control. No está en lazo cerrado, o sea, no hay realimentación, y si no hay realimentación, el potencial de que eso sea inestable pues es menor. La realimentación es una de las razones por las cuales hay que estudiar estabilidad pues, y garantizar un montón de cosas. Como aquí no hay realimentación, esto en lazo abierto pues no es inestable. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pienso en un ascensor, ¿sí? Este es el ejemplo que siempre doy. Pienso en un ascensor donde yo estoy en el primer piso y le digo piso 5, aplico un escalón en tiempo cero. Como aquí x de n es igual a la salida, el sistema inverso genera una salida exactamente igual a la que yo estaba queriendo, ¿cierto? La salida y la entrada, luego de poner este sistema inverso, son idénticas entre sí. Entonces, la persona, el usuario del ascensor, pidió piso 5, y entonces la salida, es decir, el ascensor llega y sube a piso 5 en tiempo cero. Un sistema de control ideal. Creo yo que donde esto se pudiera hacer siempre, pues no habría ingeniería de control, ¿no? Sería simplemente buscar el sistema inverso correcto para montarlo, ¿cierto? Ir a implementarlo y ya queda listo. Lo mismo para un avión, ¿no? El avión va a 1000 pies de altura, el piloto programa otra altura y eso ahí mismo, ¿cierto? En tiempo cero se va a la altura nominal que le están pidiendo desde la entrada del sistema. No sé, de pronto, yo sé que hay varios ingenieros de control aquí, de pronto en la práctica, ¿qué pero le ven ustedes a esta estrategia de control? Control por sistema inverso, eso no se ve en la carrera, porque no es práctico. ¿Por qué no es práctico? ¿Alguien? Profe, pero de todas formas, pues también habrían como limitaciones físicas ahí pues, de lo que, del sistema, pues Mencióneme lo que una intenta limitación controlar. física. Pues no sé, por ejemplo, usted está mencionando lo del avión y pues un avión no, pues, no le va a dar como para llegar como de una altura, pues desde cero hasta una altura h de forma instantánea, pues ya Sí, como por limitaciones sí, de los elementos físicos. vale, vale. Tiene razón. Y de hecho hay un ejemplo no. ¿Alguien más levantó la mano? Profe, la otra es el tiempo, que si responde en tiempo cero, pues le meto algo y responde exactamente en el mismo momento, es como, no sé, tiene energía infinita, o sea, Los dos tienen razón y van en el mismo sentido. En los años 90 había una serie de televisión que se llamaba Automan. Ninguno de ustedes creo que la haya visto, pues están muy jóvenes. Automan doblaba... Yo sí la vi, profe. Claro, claro que sí. Automan doblaba las esquinas en L. O sea, ese tenía el sistema de control perfecto. Y el chiste ahí, pues, de la serie era que un humano que le montaba el carro quedaba estampillado contra la ventana. Cada que él volteaba, quedaba pegado ahí contra la ventana. Era más o menos este caso. Hay una cosa que sí se estudia en ingeniería de control, que es el esfuerzo de control. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto esfuerzo de control se requiere? ¿Cuánta energía, si usted quiere? ¿Cuánta potencia, si le metemos el tiempo a eso? ¿Cuánta potencia requiere llevar una masa, ¿sí?, del piso 0 al piso quinto en 0 segundos? Tiende infinito el esfuerzo de control. Y esa es la limitante práctica y física que hace que este control no sea viable. ¿Listo? Y hay otras consideraciones más, pues, que aquí no vale la pena entrar a discutir. Pero, pues, es una idea interesante, ¿cierto? Y lo otro es, volvamos al ejemplo inicial, el tema del canal, ¿no? Tengo un canal ruidoso, un canal que le hace cambio a la señal, me le cambia, tiene ganancias distintas para diferentes frecuencias, me le cambia la disposición que tienen los armónicos de la señal, cómo están distribuidos sus componentes frecuenciales. Yo quisiera revertir ese efecto, pues, porque no me interesa esa distorsión que le aplicó el canal a mi señal. Entonces, tengo un ejemplo aquí, ¿cierto? Volviendo al caso, pues, de telecomunicaciones, un efecto indeseado de ese canal, lo represento con la función de transferencia HZ, que como ejemplo he tomado esta que está acá. ¿Sí? Uno podría pensar, sáquele el inverso y ya, o sea, el numerador lo vuelve denominador y viceversa, pero en ese caso concreto les cuento que da un sistema inestable. Entonces no puedo manejar el inverso así algebraico como tal.
y más bien me tocaría aproximar o encontrar un inverso aproximado, es decir, otra función de transferencia que no sea la inversa algebraica de esta, porque no podría yo montar un sistema inestable, ¿sí? Pero que aproxime el efecto y que trate de que el efecto en cadena o en cascada de los dos sistemas sea que al final tenga prácticamente la unidad, ¿sí? Aquí hay un temita un poquito avanzado, le repito, ya con esto cerramos la clase de hoy, y es básicamente que como yo no sé cómo proceder para localizar o para ubicar los polos y los ceros de este sistema inverso acá aproximado, sí, porque ya me cerraron el camino algebraico, me dicen, no, es que si le saca el inverso algebraico, le queda inestable, ¿sí? Entonces, voy a poner un algoritmo genético, ya empezamos a ver temas, digamos, ya ahora sí de lo que es el posgrado, ¿sí? Voy a poner un algoritmo genético a que me ajuste los coeficientes de ese sistema inverso. Entonces les cuento que la herramienta, por ejemplo, que tiene MATLAB, los algoritmos genéticos y evolutivos están también estudiados, que ya están programados en MATLAB completamente. Entonces, yo puedo hacer algoritmos genéticos para, por ejemplo, optimizar, generalmente para eso se usan, optimizar un montón de cosas distintas, pero el procedimiento que se usa internamente dentro del algoritmo es básicamente el mismo siempre. El algoritmo genético empieza a mirar soluciones en términos de qué tan buenas son para el problema que uno tiene a la mano. Por ejemplo, aquí, el problema es que la entrada, luego de pasar por los dos sistemas, sea igualita o lo más aproximada posible. Ese es el problema de optimización que tengo yo. Y el algoritmo usa genética, entonces mira soluciones que son buenas, las cruza entre sí, ve si el cruce genera una solución que todavía mejor, hace lo que sería pues un proceso, por ejemplo, de muerte, ¿cierto? En una especie, algunos individuos que no son aptos empiezan a morir, la población se reduce, pero también empiezan a salir hijos que son más aptos, la población en este caso compensa y aumenta un poquito su cantidad. Todos esos operadores genéticos y demás están programados en MATLAB. Lo único que no está programado, porque eso ya dependería del problema, es justamente lo que llama el fitness. Yo no sé si alguien tenga experiencia pues con esos temas de optimización, sobre todo optimización heurística, le llaman a esto, donde uno usa algoritmos genéticos o recocido simulado, hay un montón de opciones pues para eso. En el caso del genético, yo usé este fitness, ahí está, se los dejo para que de pronto lo estudien. Básicamente aquí lo que estoy preguntándome es, ¿qué tan efectivo es mi sistema inverso para contrarrestar el efecto de este sistema que tenemos aquí? A lo último es un error cuadrático medio. Si quieren, repito, luego lo pueden revisar. Un error cuadrático medio entre la X que yo tenía original y la que voy obteniendo luego de pasar por los dos sistemas de manera secuencial o en cascada. Y acá les muestro el pantallazo de lo que genera la herramienta de algoritmos genéticos que tiene MATLAB. Estas líneas de puntos acá son básicamente puntos asociados a las poblaciones que se van generando y el eje vertical corresponde al error o al fitness, el error cuadrático que estaba mostrando en la diapositiva anterior. Y observen cómo en la medida en que van ocurriendo más y más iteraciones, le llaman aquí generaciones, ¿sí? Las poblaciones van evolucionando, cruzándose entre sí, va generando pues cada vez más individuos y van muriendo algunos y naciendo otros. Observen cómo el error de esas poblaciones va convergiendo a cero, o a un valor mínimo. Pues no tiene que ser cero necesariamente. A lo último, el algoritmo genético me dice, vea, ese filtro que usted quería diseñar, en las condiciones que me puso, el mejor es este. Aquí están los 32 coeficientes del filtro FIR, ¿sí? Inverso, en lo mejor que pudo encontrar el algoritmo, ¿cierto? Las mejores condiciones serían estos coeficientes que me están dando aquí. Entonces, ¿qué conclusión saca uno ahí? Ya para redondear y terminar por hoy. Este sistema no sabe nada de diseño de filtros, pero acabó de diseñar un filtro de 32 coeficientes que revierte o trata de revertir en la mayor cantidad posible el efecto indeseado pues, que tiene una función de transferencia que yo escogí arbitrariamente al azar. Finalmente, pues, aparte de definir el fitness, que era esto que está aquí, la función de fitness, que es básicamente lo que yo quiero optimizar en mi problema, ¿sí? Aparte de definir eso, lo otro que le toca hacer a uno cuando usa la herramienta de MATLAB es sintonizar un poquito y, por ejemplo, preguntar ¿de qué tamaño quiere la población? Yo le puse 150 individuos. Entonces, MATLAB mantiene esa población constante
hay también la opción por ahí de decirle, no, déjela que varíe libremente, ¿cierto? Pero si la dejamos constante, ¿qué quiere decir? Que cada que yo, por ejemplo, genero cierta cantidad de individuos nuevos como soluciones, hay que matar también algunas, ¿no? Para que la población permanezca constante. Entonces, escojo las más malitas y no las dejo sobrevivir a la siguiente generación. Y otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la población inicial, cuál es el rango que yo espero, pues, para los valores que tiene cada población y demás. Hay un montón de cosas que uno puede sintonizar ahí. Básicamente eso es lo que tenía para contarles hoy. Ya terminamos el tema de respuesta en frecuencia. Yo pensaría, para darles tiempo a los que faltan por exponer, el próximo miércoles no tendríamos clase, pero si quieren lo manejamos como una sesión de asesoría. Hay un laboratorio pendiente, el 2, y está el tema del proyecto, ¿no? Y ustedes ya tienen prácticamente, le pongo yo en 2 semanas que presentar avances de mitad de semestre con respecto a eso. Entonces, dejemos el miércoles como una sesión de asesoría y el viernes Juan Fernando estaría presentando el tema de la FFT. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Si alguien de pronto quiere profundizar en estos temas de algoritmos genéticos, de optimización, yo trabajé un algoritmo diferente al genético en el doctorado, pues con respecto a esos temas. Me ha ido muy bien para el tema de publicaciones con el algoritmo, casi que donde lo aplico, lo hemos aplicado en diferentes contextos y casi siempre eso genera una publicación porque el algoritmo es relativamente nuevo, pues, y esa novedad, digamos, tiene un impacto a la hora de presentar un artículo como tal. Repito, si alguien de pronto quiere profundizar aquí, por ahora no vamos a seguir hablando de estos temas, pero podríamos hablarlo ya de pronto más personalizado y de pronto para la tesis de cada uno. Repito, no sé si hay preguntas, comentarios, alguien de pronto quiere intervenir más. Voy a detener aquí la grabación.